Bueno, pues si estamos listos para comenzar, nada más es muy importante pues notificarlo, ¿verdad? Con esta situación, con este signo, estamos de acuerdo en participar, en formar parte de estas actividades. Y bueno, vamos a adentrarnos en enseñanza metafísica. En metafísica el principio es Dios, el principio y el fin es Dios. Dios para arriba, Dios para abajo, que no les digan, que no les cuentan, Dios es lo más importante en la enseñanza metafísica y es así como todo lo demás opera. Entonces, metafísica es ganar cada día más confianza en Dios, sentirlo dentro de ti, sentir que Dios está dentro de ti, identificándote con Él, haciéndote uno con Él, pensándole y sintiéndole, y entre más lo logres, pues viene justo esta unificación o el llamado yoga. Yoga quiere decir unión o fusión, en este caso con la divinidad. Todo esto lo realizamos de este modo justamente basándonos en las enseñanzas de Medfox. El maestro de Connie Méndez es quien explica y quien da las primeras enseñanzas de cómo funciona el Cristo. Y es a lo que nos vamos a poner en esta actividad del día de hoy, iniciando por el Cristo interno. El Cristo interno tiene varios nombres. ¿Cómo ustedes le han conocido? ¿Cómo han sabido de él? A esa chispa divina. Cristo interior. Esencia o presencia búdica. Presencia pristina. La gotita crística, está interesante ese. El niño interior, sí, ¿verdad? Hay gente que le llama de ese modo. El atma o alma, podríamos también ponerlo allí. El ángel de la guarda. El Padre dentro de mí, o la presencia del Padre que está en los cielos, que también se encuentra dentro de nosotros. La divinidad interior, la divinidad dentro de cada uno. También se le llama en la Kabbalah, bueno, en la traducción, belleza espiritual. La belleza espiritual ahí está. Y por supuesto, el niño de las maravillas, el Cristo y todo lo que viene de la mano con todo esto, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de este principio, que es el Cristo interno. En metafísica se nos enseña desde las primeras actividades que se encuentra en nuestro pechito. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que sentirlo, dentro de nosotros. Y Connie Méndez nos lo pone muy sencillito, simplemente podemos cerrar nuestros ojos, podemos pensar y sentir en ese latido del corazón, y vamos a sentir y visualizar 3 llamas. Una llama azul que es fortaleza, voluntad, poder espiritual. Una llama dorada que es inteligencia, sabiduría. Y una llama rosa que es amor. Y en esa presencia crística es la esencia dentro de ti. Es el principio y el fin, el alfa y el omega. Es Dios dentro de ti, que nunca se daña, que siempre está pleno, que siempre está victorioso, que siempre cumple su cometido y que siempre triunfa. Gracias al Padre, porque así es. Buenísimo. Entonces, con base en esto, nosotros debemos de estar buscando los modos para que nuestra presencia crística cada vez se sienta más, cada vez vivirla más, estar más cerca, más presentes con ella. Eso va a ser clave dentro de nuestra vida y para eso están todas las prácticas, porque el Cristo interno es el maestro en cada uno de nosotros. En realidad, en estos tiempos, la gente se va acercando cada vez más al Cristo y por eso ama, bendice. Porque la ley del Cristo es la ley del ser y la ley del ser es dar, es regenerar, es perdonar, es liberar.
Entonces todo mundo diríamos que actúa desde su corazón, siente esa presencia crística y eso se le empieza a manifestar en la vida. Dice Emmett Fox al respecto: el Cristo interno no es Jesús. A Jesús se le ha llamado Jesucristo porque es el ser que más expresó y ha expresado el Cristo interno públicamente. Pero dice, Jesús fue un hombre que expresó al Cristo interno más que ningún otro, y el Cristo interno es la activa presencia de Dios. ¿Qué quiere decir activa? Que se ve y se siente, ¿verdad? El Cristo está presente, que se manifiesta, pues, ¿por medio de qué? De actividad. Esto quiere decir que Dios en el ser humano depende de la acción del ser humano. Cada vez que el ser humano actúa con amor, con sabiduría, con buena voluntad, ese Cristo está ahí expresándose. El ser humano o la parte humana no comprende eso. Y entonces el ser humano dice, si me aman, si son buenos conmigo y si me vienen las cosas bien, yo estoy feliz. ¿Y qué es lo que le pasa? El Cristo vive del otro lado entregando, amando, bendiciendo y demás. Entonces vemos que son dos parámetros distintos en los cuales se mide la vida. Algunos miden en cuanto les llega y el Cristo mide en cuanto se da. Entonces el Cristo siempre encuentra maneras de entregarse y de darse cada vez más. Eso nosotros, por supuesto que lo conocemos como la llama triple. El rayo azul sería el Padre, la voluntad, la fortaleza. El rayo dorado, la sabiduría, el entendimiento, la conciencia de lo espiritual. Y el rayo rosa sería el amor, la amabilidad, el servicio, todo lo que tiene que ver con la ternura y el aspecto maternal. Cuando decimos que el Cristo nace, se requieren de estos tres factores. Por supuesto, necesita el Padre, necesita el rayo azul, necesita la Madre, la que recibe esa semilla, y por supuesto que es el rayo rosa, y el rayo dorado sería el Hijo, pero se necesita la combinación triple para que eso suceda. Ese nacimiento crístico existe dentro del ser humano, y el Maestro Jesús era tan hábil que dio enseñanzas desde que nació hasta que trascendió, porque ni siquiera, digámoslo así, se fue después de 40 días, después de resucitado, etcétera, etcétera. Entonces todo en su vida fue enseñanza, y este principio crístico, cuando el ser humano lo reconoce, se activa dentro de nosotros. Podemos leer a modo de decreto, si les parece bien. Cada uno de nosotros tiene un ser divino, que es espiritual y perfecto, pero que nunca es visto en este plano. Esa es la ceguera humana, digámoslo así, el ser humano que dice, porque no lo veo, no lo creo. Y en realidad, diría el Maestro Jesús, tú que has creído sin ver, tú que has visto sin que eso esté físicamente, tú estás viendo lo metafísico. Y eso es justo un adelanto, una persona que empieza a reconocer el poder interior, la vida interior, o que hay una esencia prístina detrás de todo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí reconoce este ámbito metafísico superior. Entonces, la verdadera ciencia, porque hay gente que dice, no, yo soy científico, entonces a mí háblame con pruebas, me tienes que demostrar que el Cristo existe. Bueno, esa persona no es científica del todo, porque el método científico tiene una etapa de hipótesis, tiene una etapa de apertura, digámoslo así, tiene una etapa donde abre las puertas a yo puedo no estar en lo correcto y necesito ver, necesito comprobar que hay, y sé que hay posibilidad, o esta posibilidad que está aquí. Entonces, no es científico creer nada más porque sí, porque alguien te lo dice, pero tampoco es científico no creer nada más porque no lo has visto. El camino científico es el camino del medio, el camino de la hipótesis, de la comprobación de los resultados, de la experimentación. Y eso, por supuesto, es lo que nosotros tendríamos que ver al respecto del Cristo.
tener esa apertura para decir, ¿cómo puede el Cristo actuar ahora mismo en cada uno de mis ámbitos, en mi pensamiento, en mi vida, en mi salud, en mi economía, en mis pruebas que tengo por delante, en las, digámoslo así, más que pruebas, comprobaciones que tengo que hacer que ese Cristo actúa? ¿Cómo compruebo yo que ese Cristo actúa? A ver, Cristo, me dijeron que tú eres provisión. Yo creo que puede ser posible que tú seas provisión, pero tú muéstrame esa provisión divina. Y es allí donde se pone este juego de que el ser humano se vaya dando cuenta de este principio del ser divino y que justamente es espiritual y perfecto. La persona que toca el Cristo una vez empieza a conocerle, empiezan a hacer ese proceso dentro del ser humano y sabe que hubo un nacimiento, sabe que eso ocurrió. El asunto es de qué modo va a hacerle más visitas, va a reconocerle, va a vivirlo. Y nos dice Met Fox algo que es trascendental, nos dice que el Cristo es el ser humano verdadero. O sea, en muchas de las ocasiones, cuando decimos ser humano, pues vemos que está con muchas áreas de desarrollo posibles el ser humano, y por eso a veces lo tachamos de que no es divino, pero el asunto es que el plan y el propósito para el ser humano desde su origen fue que fuera divino. El ser humano a sí mismo se separó de esa idea y eso es justamente lo que Jesús vino nuevamente a reconectar al ser humano divino, el ser humano reconociéndose como Dios actuando dentro de sí. Esto quiere decir que el ser humano divino es el Cristo y tú tienes el Cristo despierto cuando no aceptas la miseria, la enfermedad, la decrepitud, la ancianidad y cualquier otra clase de aparente discordia en nuestra vida. Entonces, aquí está el eje de todo esto. Tu verdadero ser es el Cristo. Tus pensamientos no son tuyos, no eres tú. Pueden cambiar. ¿A quién le ha gustado una cosa y luego le gusta otra? ¿A quién, pues, a quién no le ha sucedido eso? Porque los pensamientos cambian, las emociones también. Un día te sientes mal y no sabes por qué y te duermes y al día siguiente despiertas bien y dices, ay, me siento bien y ya. ¿Qué pasó? Las emociones no nos pertenecen tampoco. Todo en el plano físico tiene un vaivén, es la ley de impermanencia. El Cristo, por el contrario, es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que no cambia, que siempre se mantiene en el principio. Por supuesto, el ser humano que sea más o menos equilibrado va a empezar a vivir dentro de esa vida crística cada vez más. El Cristo es tu verdadero yo y el verdadero yo de los demás. Es lo que pasa cuando nos identificamos no solamente con las apariencias nuestras, sino con las apariencias de los demás. Y entonces decimos, esta mujer o esta persona me choca, no puede ser que esa persona sea así, me la tengo que topar todos los días. Tengo que hablar con esa del departamento de qué sé yo, recursos humanos, no sé si aquí hay alguien de recursos humanos, o de contabilidad, o de sistemas, ¿verdad? Entonces dicen, tengo que hablar con esta persona, o simplemente con un familiar, no vayan tan lejos. Y entonces estamos yendo o identificándonos con la parte humana de esa persona, pero no con el ser humano divino. Entonces tú tienes que cambiar la otra mejilla y decir, yo le voy a hablar al Cristo en María, yo le voy a hablar al Cristo en mi hermano, yo le voy a hablar al Cristo en mi hermana, en mi papá. Y cambias el discurso. La vida trae cada vez más oportunidades para que el Cristo se exprese. Y una gran oportunidad de entrenamiento son los vendedores de tarjetas de crédito. ¿A quién le gustan los vendedores de tarjetas de crédito? A menos que quieras una, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces pues son seres humanos, igual que nosotros, cumpliendo con un trabajo que de casualidad tienen tu número, tienen tus datos y todo y te llaman. Y entonces empiezan a decirle, bueno, si me deja le voy a hablar y se sueltan, ni siquiera te dejan decirles nada, ¿verdad? Entonces se sueltan y tienes de dos sopas. Bueno, si la quieres,
pues ya le dices que a todo que sí, no pasa nada. Pero si no, y si estás ocupado y demás, tu presencia, tú no puedes ser, tú que conoces metafísica, tú no puedes ser desagradable ni maltratar a nadie, ningún tipo de ser vivo. El metafísico se compromete a no hacer eso, a no hacer daño a los demás. Entonces no puedes insultar, no puedes colgar, porque si cuelgas, te van a colgar cuando tú quieras hacer una llamada que te importe. No puedes decirle de cosas porque también te la van a voltear, te la van a devolver. Entonces solamente hay una ruta metafísica y es la amabilidad. Pero la amabilidad de tu parte sin el reconocimiento crístico puede no ser del todo completa. Tú tienes que reconocer el Cristo dentro de ti y el Cristo dentro de la otra persona. Entonces me tocó hace poquito que me llamó un vendedor, no de tarjetas, sino de seguros. Entonces dice, bueno, la tarjeta tal le ofrece un seguro, porque en caso de que a usted le pase algo, y yo le dije, no, y empecé a hablar con este amigo, me acuerdo que se llamaba Jorge, y le dijo, no me digas eso, yo no acepto que me diga nada negativo. Dice, bueno, señor, pero espéreme, es porque en algún momento, bueno, toco madera, ¿no? Ya empezó a cambiar. Y dijo, en algún momento que usted requiera por alguna lesión y todo eso, no me digas nada negativo. Le digo, no, cámbialo a positivo. A ver, dime positivo, no sé, para que esté súper asegurado y protegido, para que esté siempre seguro de todo lo que va a hacer, para que no tenga ningún obstáculo en su camino. Y entonces empezó a reír. Y entonces me dijo, sí, bueno, es para que usted vea por adelantado su porvenir y su futuro y todo. Entonces le dije, sí, muy bien, me gusta cómo lo dijiste. Si yo quisiera ya el seguro, yo les llamo, te agradezco mucho. Y ya se quedó metafisiqueado. Le aproveché para dar una charla de metafísica, por lo menos para su trabajo, y ya. La vida te muestra oportunidades de vivir en esa presencia crística cada vez. Pero uno tiene que ponerle Cristo y reconocer que el Cristo está del otro lado de la línea también. Pues fácil es decir, no, qué flojera ahorita hablar con este hombre, estoy muy ocupado, esto, el otro, aquí, allá. No, siempre hay oportunidades para todo. El asunto es que se te muestre, ¿verdad? Que tú procedas crísticamente y te vas a encontrar también del otro lado con el verdadero yo de los demás. Entonces es allí donde están muchas de las vivencias que nos tocan y personas que tocan a nuestra vida, personas que me perdonen, ¿verdad? O partes humanas con discordia, con negatividad y demás. Bueno, es para reconocerles el Cristo activo allí, que se expresa en amor, sabiduría y voluntad. ¿Van de acuerdo conmigo? Dice Emmett Fox, cuando pones tu atención en la presencia del Cristo interno o tomas conciencia de ella, las apariencias externas comienzan a mejorar inmediatamente. Dice Emmett Fox que es instantáneo y eso solamente requiere un toque, un pensamiento, una actitud para que eso suceda. Entonces, si todavía no lo vemos, es que no estamos nosotros, o está fallando nuestro reconocimiento crístico en nosotros, o está fallando el reconocimiento crístico en los demás. Pero tiene que haber ese match en el caso de las situaciones donde pues, nos vemos con otras personas. Dice Emmett Fox, tu verdadero poder yace en mantener tus pensamientos centrados en Dios y en el Cristo interno. Allí está el poder. ¿Cómo mantenemos nuestra mente en lo superior? Nunca olvides que no le debes obediencia a ningún maestro, a ninguna iglesia, centro o cosa alguna, excepto a tu propio Cristo interno. Esa es la gran bondad del Cristo. El Cristo te deja ser, siempre y cuando tú reconozcas que es tu verdadero ser, tu poder interior, tu maestro interior, y ahí es donde está la capacidad crística. Ojo, el Cristo dicen que es celoso, pero no porque diga, ay no, pues me cambiaste por tu amiga o por alguien y demás. No, el Cristo lo que hace es que te deja libre albedrío. Si tú quieres deponer primero las apariencias, la materialidad, los problemas y demás, el Cristo te deja. Dice, ¿escogiste eso? Pues atásquese, mijo.
Pero si tú elegiste al Cristo, elegiste la presencia divina, el Cristo te dice, bueno, vamos adelante con esto. Te permite que tú decidas y con base en eso actúa para ti, en el sentido de la búsqueda de lo mejor y de lo superior. Tu propio Cristo interno, la luz interior, está siempre contigo para inspirarte, sanarte, fortalecerte, consolarte e iluminarte. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Ustedes se dan cuenta que nosotros estamos buscando las cosas en otras personas la mayor parte de las veces, en otros lugares, en otros sitios, y nosotros en realidad lo que estamos buscando, la búsqueda verdadera es la búsqueda del ser interno. Entonces, como en el exterior siempre tiene leyes de desintegración, de degradación, ¿y qué es lo que pasa? Pues tarde que temprano va a desaparecer. El exterior tiene una fuerza limitada, digámoslo así, y el Cristo no. El Cristo viene de un principio eterno, ha estado antes de que nosotros llegáramos a ese principio y va a seguir estando. Entonces, la clave del ser humano es depositarle todas su salario, sus bonos, sus ahorros, su guardadito, todo lo que tengan por allí a su presencia crística. Toda su energía en pensamiento, sentimiento, actitudes. Ya vimos que el Cristo es abarcante, no solamente de nosotros, sino de los demás también. Y entonces, si tú le pones allí tu fe, tu entrega, crees en ese Cristo, le hablas, le llamas, diríamos como los Reyes Magos, que valga el gran asunto, los Reyes Magos eran reyes sabios. Y la mayor sabiduría de un ser, en este caso, es el reconocimiento del Cristo. Por eso eran grandes sabios que estaban siguiendo ese principio. Entonces, el sabio se deja guiar por lo que va a incrementar su conciencia crística. Y a medida que tú le das más actividad a tu Cristo y hablas más con él y dices, Cristo interno de Sarita, de mi hija, de mi papá, despiértate, levántate. Cristo interno mío, muéstrame tu prosperidad, muéstrame que tú eres el camino, muéstrame que esta salud se manifiesta para mí y para todos. Ese Cristo lo empiezas a poner en práctica y ¿qué es lo que te va a dar? Pues cada vez más demostraciones. El nombre en las Escrituras para el Dios dentro del ser humano es Yahvé o Jehová, que está conformado por 4 letras que son el Yod, He, Baud, He, que nos expresa esta dualidad, digámoslo así, son 2 dualidades, al final es estabilidad, pero representa los 2 polos, masculino y femenino. Esto quiere decir que las virtudes divinas, que las cualidades divinas siempre tienen también ese principio o ese origen, ¿verdad? El aspecto masculino y el aspecto femenino, la fuerza y el amor, la voluntad y el servicio. Entonces esas 2, para que tengan una amalgama correcta, se requiere del principio crístico y de la sabiduría. Entonces estamos en este tiempo donde nosotros vamos cada vez contemplando esto más. En la lámina de la presencia yo soy, el Cristo es el anclaje de la presencia yo soy. Diríamos que es una extensión de la presencia yo soy dentro de nosotros. Es la parte que le corresponde al cuerpo o a la vida dentro de nosotros de esa esencia superior. Entonces, no tienes que hacer nada, ninguna práctica, no tienes que usar ningún talismán, no tienes que hacer absolutamente nada más que considerar que Dios está dentro de ti. ¿Y cómo lo puedes hacer? Por supuesto, decretando, afirmándolo, sintiéndolo, dándote tiempo para sentir esa presencia de vida dentro de ti. La lámina de la presencia es una gran herramienta de apoyo para concentrar tu vida y tu energía en esa presencia crística, pero ese Cristo se deja ver. Y es así, todas las cosas lindas que has hecho no las has hecho tú, las ha hecho tú, Cristo interno. Todo lo bella que eres, es la belleza espiritual que se trasluce. Todo el amor, todo lo que tú puedes ser amable, es tu Cristo interno. Toda la prosperidad que has manifestado desde tu ser, es el Cristo interno. Nada que apuestas, que ahí el caliente, que ay, mi Cristo me hace ganar las apuestas. No, porque allí estás enfocándote en el azar.
Y en el azar tanto te puede ir bien como no te puede ir mal. Entonces, en el principio crístico no, en el principio crístico siempre te va bien. ¿Vamos bien hasta acá? Cuando dicen que el Cristo es como un regulador, ¿se refiere a la carga de energía que cada uno recibe? O sea, ¿es como un balanceador? Sí, podríamos poner el ejemplo de los, ¿cómo se llaman estas torres de electricidad que llevan grandes cargas? Pues las torres eléctricas. Ustedes han visto el choncho, el grueso de los cables, de esas que forman es como un cuerpito que está así parado y van los cables de alta tensión con ellos. Bueno, esa es una energía, no sé si de 220 o más, pero esa sería, en este símil, la energía de nuestra presencia yo soy. La presencia yo soy y esos torrentes de energía requieren un transformador para que la energía cuando llegue a nuestros hogares pues se regule y sea de 110 y todos los voltajes de nuestros equipos pues funcionen con esa norma que se tiene sobre todo en América. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en América del Norte? Y entonces esos reguladores hacen justamente la función del Cristo. Llevan la energía al cuerpo del ser humano y al mismo tiempo reciben pues esa energía desde la presencia divina. Aquí viene el asunto donde el ser humano común, digámoslo así, no puede recibir una gran carga de luz porque se vuelve loco. Se le funden los fusibles, como decimos en mexicano, se satura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, al principio de las charlas de metafísica, un estudiante llega a la charla y me lo desconectan. Sería el caso de un equipo que tienes en stand-by, que no está prendido, está conectado, pero está apagado, conectado. ¿Por qué? Porque la energía, si esa persona estuviera totalmente conectada, le fundiría los fusibles y nadie de nosotros queremos que se ponga esa persona locochona, ¿verdad? Entonces la sabiduría las pone así, las pone en ese estado para que funcionen y también recuerden que el principio divino, la energía divina funciona a contrario de la energía física. O sea, la energía espiritual da paz, da amor y la energía física es donde la gente quiere estar hiperactiva y demás. Entonces, una persona que viene a una actividad donde se trabaja un ambiente de paz, pues como nunca había sentido la paz en su vida, dice, qué rica paz y se duerme. Entonces, va de la mano con todo eso porque el Cristo da paz, da seguridad, da amor, da un bienestar, pero si ustedes ven, es todo en equilibrio. Hay personas que son sensibles y dicen, es la primera vez que sentí tanta paz en mi vida, nunca había sentido tanta paz. Y eso tiene que ver justo con estos principios crísticos. Entonces, el equilibrio, digámoslo así, es el Cristo interior y es lo que nos permite ser hechos a imagen y semejanza del ser divino, del ser universal de Dios. Tenemos ese componente en nosotros y eso es lo fundamental. Dice Emmett Fox, cuando dices yo soy qué, ¿qué es lo que le sigue? ¿Yo soy qué? Bueno, la presencia divina, el nombre de Dios dentro de ti es yo soy el Cristo. ¿Y cómo es el Cristo? Paz. El Cristo es victorioso siempre. Al Cristo todo le sale bien siempre. El Cristo, bueno, Dios es omnipresente. Nosotros en el Cristo somos presencia. Estamos presentes donde nos damos cuenta que hay presencia. Entonces, el Cristo es justo la presencia de Dios dentro del ser humano. Tengo una pregunta. Antes, por ejemplo, de no tener la enseñanza o estar aprendiendo, y no sé si ya, bueno, yo hablo a modo personal, el reconocimiento del Cristo, ¿cómo puedo irme yo dando cuenta que sí lo estoy reconociendo, activando, sintiendo? Qué interesante, pero es la pregunta del millón, chicos y chicas del club. El Cristo actúa siempre, lo veas o no lo veas actuar. Lo que pasa es que va generando un momentum. Entonces, este momentum nos explica el Charles Leadbeater, que fue un discípulo de Blavatsky, muy avanzado en la sabiduría, en el rayo dorado. Nos dice,
Pongan el caso de un conductor de locomotora o alguien que maneja estas naves o estos autobuses, pero él pone el caso de los trenes. Los trenes, ustedes saben que pues, pesan toneladas. Sin embargo, los operadores de trenes están entrenados para mover sus trenes sin electricidad. Como a veces ves al taxista moviendo su taxi, así que él solito va y lo lleva. Bueno, él pone el caso de los operadores de trenes y dice que justo cuando el ser humano empieza a mover el tren, pues aparentemente no se mueve, pero que el operador sigue imprimiéndole fuerza y entonces empieza a moverse, ¿verdad? En el caso de un coche que también actúe sin motor, tú lo empiezas a mover, le quitas el freno y al principio dices, está muy pesado, pero si le sigues, vas a llevar la fuerza así. Y entonces ya va a tener una energía. El gran asunto es que eso comienza desde poquito y se va volviendo muchito. Y a medida que es muy difícil poder pararlo o detenerlo, si se van dando cuenta. Sería el caso del Cristo, donde al principio nuestras maniobras decimos, si yo le pongo muchos énfasis, ¿verdad? A mis decretos, si yo le echo muchas ganas a mi estudio, si yo me pongo, estamos en ese caso del requerimiento inicial de fuerza de mover un vehículo sin utilizar gasolina o motor. Y entonces, conforme va pasando el tiempito, ese Cristo te va llevando, ya empieza a agarrar su propia inercia. Entonces, tú te vas dando cuenta porque en un, digámoslo así, modo inverso, o si tú ves en una recapitulación hacia atrás, tu estado de conciencia antes y cómo la pasabas y cómo eran los acontecimientos de tu vida y demás, y cómo los ves ahora, dices, no. En el caso de un estudiante de metafísica, en muchas de las veces dice, no me imagino mi vida sin haber estudiado metafísica, porque no quiero ni pensar ni me imagino cómo sería, de cómo estaba hasta cómo está ahora. En este momento tú consideras algo como una naturalidad, qué sé yo, no te presentan conflictos en tu vida, vas ahí solventando, ya no son del grado que estabas, a lo mejor tienes más estabilidad, más equilibrio, menos asuntos emocionales, menos asuntos mentales que estar allí malabareando. Y eso, por supuesto, es el precio del Cristo, ¿verdad? Es el Cristo que ya está más presente y te lleva así como más suavecito, más suavecito, más suavecito. Eso en algún punto pues tiene que volverse un tren bala, en este caso el Cristo, pero como les pasa o nos pasa cuando vamos en un tren o en un auto a más de 120, la velocidad no la notas, los que las notan son los que están afuera. Entonces es interesante ese proceso porque nosotros no nos damos cuenta de cuánto avance produce el Cristo dentro de nuestra vida, a menos que hagamos esa recapitulación, ¿verdad? A menos que vayamos en ese proceso o en un seguimiento. Me acordé que hay una película de Denzel Washington que uno de los chicos no le pone el freno Sí. al tren, que es así nada. Sí, máxima velocidad 5. Sí, o sea, no hubo forma de... Es cierto. No ponerle el freno al Cristo. Exacto. Imprimirle la fuerza inicial va a ser vital, pero una vez que eso empiece a funcionar, tú sigues como manteniéndolo. Y ese Cristo va a agarrar su propio momentum, que es la fuerza acumulada dentro de ti, y eso es justamente donde está la medida de las cosas. Es un flujo de esta vida divina, de este bienestar, de esta salud. Cada estudio que hacemos, cada decreto, cada meditación va imprimiéndole más y más y más y más y más aceleración a ese proceso, y es allí donde pues, el ser humano se encuentra con su presencia crística. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Es normal tanta inercia al principio? Sí, fíjate que yo le llamo el descorchamiento. Imagínate un ser humano, una vida, ¿cuánto les gusta que una persona en promedio le tarde descubrir metafísica o que tiene un Cristo interno, el poder divino? ¿Qué sé yo?
el tiempo que haya sido, no importa. Piensa que todo ese tiempo el ser humano se ha privado de bendiciones. Los años de desconocimiento del ser humano se ha privado de amor, de sabidurías, de poderes, de triunfos, de victorias, de bienestar en su vida. Y llega un momento en que le dice, tú tienes el Cristo, o alguien te lo bendice, o tú haces tus decretos, o tú conoces, empiezas a leer esto, y entonces todas esas bendiciones, afortunadamente, como son bendiciones para ti, se quedan contigo, como lo espiritual nunca se va de ti. Entonces solo bastaba que tú tocaras a esa conciencia crística y como que se te quita el tapón de la cabeza y te baja todo de un jalón. Y hay gente que de pronto tiene avances muy tremendos en muy poco tiempo conociendo esta información porque era todo lo que le hacía falta recibir de bendiciones en esa vida. Entonces es súper lindo, maravilloso y todo, ¿por qué? Pues porque te estaba esperando esos regalos. El caso es que muchas de las veces, como ya tienen ahora sí que imprimirle su propio momentum, su propia fuerza, su propio impulso, es ahí donde dicen, ya no manifiesto tan rápido, Román, ya me estoy desesperando, ¿qué pasó? ¿Qué le digo a mi Cristo, verdad? No, pues síguele. En realidad todas estas cosas nosotros en el plano humano las medimos y dice la gente, ¿verdad? Ya llevo un mes decretando. Y tú sabes qué es lo que es un mes para decretando en tu vida. Pues es un mes, es apenas, ¿verdad? Uno de a lo mejor, ¿cuántos te gusta? 120 que en 10 años que puedas vivir. Un mes. Síguele. Siempre decimos en metafísica, no te bajes del burrito hasta llegar a Belén. Continúa. Y si tú te mantienes con ese interés, eso va a llegar a algún sitio. A mí, una maestra de Reiki me habló, me dijo, tú siempre vente aquí, y sabe, yo soy. Y me puse a decir, vente aquí, y sabe, yo soy. Sí. En 2010. Y de repente me vino una idea de googlearlo, entonces lo googleé y vi que era Saint Germain y no sabía. Y el libro de oro lo compré, lo bajé y me puse a hacer tarjetitas moradas, pero fue hace 2009, 2010. Y hasta el 2016 2017 se me vino la idea de saber más de Saint Germain, no sabe todo, un chorro de años. Ajá. Y luego ya compré todo lo que encontré de Saint Germain y hasta este año, antes de la pandemia, fue que descubrí los videos del Centro Metafísico y apenas hace 3 meses empecé a venir, pero pues fueron que 2009, 2010 hasta 2022. Sí, es un proceso. Es el proceso justo del nacimiento del Cristo. Entonces, ese proceso del nacimiento, tenemos una cuestión muy interesante. Vamos iniciando en estos estudios. Entonces, una persona que va iniciando tiene un Cristo, un bebé recién nacido en sus brazos, que es su conciencia divina. Las atenciones que requiere un bebé en los primeros meses y años son de las más intensas que ustedes se puedan imaginar. Lo mismo nuestra chispa divina, nuestro Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos? Pues ser muy considerados, alimentarle, cuidarle, cantarle canciones de cuna, arrullarlo, ver que siempre esté protegido, ver que siempre esté blindado. Y eso es justamente todo un proceso que no podemos obviar. Entonces, ese proceso debemos nosotros ser muy cuidadosos, muy amorosos y alimentarlo. ¿Cuáles son los 4 nutrientes del Cristo? La oración científica, ¿verdad? La oración que piensa y eleva hacia lo superior, la oración afirmativa del bien. El estudio es un alimento importantísimo para que cada vez más tú compruebes tu conciencia crística. La meditación también es vital para adentrarte a lo metafísico. Simplemente una persona que medita sabe que hay algo más que el mundo que vea hacia afuera. Y el 4 punto es la oración científica, que es todo hablarle a tu Cristo interno y pedírselo, decretarlo en este caso en metafísica. Entonces todo eso es un proceso que uno lleva y va trabajando y demás
para fortalecerlo, para que crezca, para que se exprese. Y como bien lo dijiste, puede tomar su tiempito, puede ir por distintos caminos, pero al final ese ser va a crecer dentro de nosotros y en algún momento pues se va a volver la parte más importante de nuestras vidas. El Cristo interno nace en nosotros en el momento en que le damos todo nuestro corazón a Dios, dice Emmett Fox. O sea, el nacimiento del Cristo es cuando ya quieres a Dios en tu vida y quieres lo que Dios es. Dios es amor, Dios es prosperidad, Dios es salud. Cuando de verdad dentro de ti quieres, yo quiero estar saludable al 100, yo quiero estar próspero al 100, yo quiero estar feliz al 100, yo quiero estar entusiasmado al 100, yo quiero sentir el amor y amar al 100, es que tú quieres a Dios. Si mientras tú quieras a medias, la mediocridad pues es del plano humano. Y entonces Emmett Fox nos dice, es entonces cuando aflora el Cristo interno, cuando decidimos poner a Dios primero en nuestras vidas, no segundo. Qué interesante es cómo lo explica Emmett Fox. De primero en nuestras vidas, el alimento espiritual, el conocimiento, los decretos, la meditación, algo para conectarte, el modo que más te gusta a ti de orar, de meditar, de decretar. Eso es lo primero. Tu primer amor, tu primer pensamiento, tu primer decreto, tus primeras palabras del día, todo, en este caso, a Dios. Entonces, cuando nosotros nos decidimos a eso, ¿les parece sencillo? Es una cosa de interés, si están de acuerdo conmigo. O sea que estás interesado en eso y te pones para eso. Usualmente, por ejemplo, una persona que pierde la salud está interesada en sanarse sobre todas las cosas. Pero cuando está saludable, como que dice, no, pues no es mi mayor interés ahorita. Y entonces lo cambia por los problemas. Porque es muy interesante. Hay gente que prefiere pensar en los problemas que pensar en Dios. Porque así siente que existe. ¿Verdad? Porque eso le da sentido a su existencia, a su vivencia. Qué interesante eso, ¿verdad? A lo mejor también es muy era de Piscis, ¿no? Como que sufro y ya luego me merezco. O sea, toda esa programación de hay que sufrir para merecer y luego ya. Yo le voy a estos dos aportaciones que dan, porque sí, sin lugar a duda, una persona que solamente cree en las sensaciones, entonces necesita estar problemada, necesita estar con situaciones en el exterior todo el tiempo, porque no concibe la vida hacia adentro, no concibe la vida metafísica. Y por el otro lado, pues también el sufrimiento, pues es de las sensaciones más... es que no, pero sí, porque los polos se tocan. O sea, hay personas que lloran de felicidad y hay personas que lloran de sufrimiento. Y esos dos emociones son la misma. Es como cuando tocas frío, pero sientes que te quema. Un hielo así que te quema la mano, es la misma sensación de un fuego que te quema, porque los dos polos se tocan. Y las personas creen que deben de vivir así, como dicen, sí, pero en la polaridad quiere decir que tienen que vivir todo al máximo, que deben de sentir todo al máximo, que los extremos. Entonces, ¿qué pasa? El Cristo es equilibrio, el Cristo es estabilidad. La pregunta sería si las personas quieren estabilidad, si las personas quieren equilibrio por sí solo, porque creen que un trabajo les va a dar estabilidad, creen que una persona les va a dar equilibrio, creen que un estatus social, económico, político y demás les da eso. ¿Y qué es lo que pasa? Cambia todo y quedan volando. Y eso sí es un sufrimiento tremendo. O también lo que pasa de que se siente que uno tiene que ser o la personalidad o el yo inferior que tiene que actuar, que no va a haber algo mágico, que a veces uno se niega a creer en eso. Nos Con identificamos intelectualidad, con la más. O cuesta, porque por ejemplo, aquí te dicen, Gonzalitos a partir de las 5, olvídalo, ya valiste. Si estás en San Pedro ya no llegaste a Cuba. Y entonces yo empecé
Es cierto. Es como, está pasando, o sea, tengo una mano divina, mágica, o Dios está aquí, o sea, Eso te da eso sí miedo, como, sí, ¿no? mejor ya no la muevo porque soy bruja. Y yo, no lo acepto, yo no soy bruja, Dios está aquí. Sí. Pero es así como... Sí, es la batalla de la mente y las emociones humanas, porque ahí está el gran detalle de la separación. Nos han tejido todo para que el ser humano se crea separado, que no puede, que no sabe, que no tiene, que si tiene o puede o hace es malo, que es brujo o que es esto, que es el otro, que es el... ¿Y qué es lo que pasa? Estás abriendo canales. Todo es Dios mediante, y Dios lo que quiere para ti es el gobierno del bien, del amor, de la paz, de la fe, de la estabilidad, de la fortaleza en tu vida. Todos esos arquetipos se pueden disolver con llama violeta. Con llama violeta todo eso. Porque el gran asunto es que nosotros vinimos acá a hacer, nada más, nada menos. Ahí está el total del asunto y ahí está lo que nosotros debemos de liberar o desbloquear cualquier cosa que nos impida hacer en nuestra mente, en pensamientos, en ideas y demás. Dice Emmett Fox, es entonces cuando aflora el Cristo interno, cuando decidimos poner a Dios primero en nuestras vidas, no segundo, cuando decidimos ser, ir con esa presencia divina y no nos importa todo lo demás. Es el primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Eso representa, te aferrarás a tu presencia divina, a tu Cristo interno por todo lo que aparezca o aparentemente esté en tu vida, en tus asuntos y demás. Entonces hay personas que se dejan vencer por la parte humana, por la idea de separación, por este sentido de no, pues yo ya dejé de manifestar, o metafísica nada más me funcionó al principio. ¿Y qué pasó? Pues que no le siguieron y ya por eso dejaron de generar más momentum, bendiciones y cosas en su vida. Entonces es un trabajo crístico, lo que necesitamos consistente, muy importante. Entonces dice acá, Jesús enseñó que el niño, el Cristo interno, debe nacer en cada alma. Contempla a ese niño que se está levantando de entre las tinieblas y es lo que representan el nacimiento. Poner un nacimiento nos representa el nacimiento de esa presencia crística dentro de nosotros. No importa si ya la tienen, ese nacimiento se regenera y te regenera todos los ámbitos de tu vida, de tu mundo, de tus asuntos. Y estamos en ese momento crucial donde esa presencia crística se levanta y te muestra todo el bien, todo el amor, todo lo superior. No por algo justo ocurre en un solsticio de invierno, que tiene que ver con el día donde la noche es más larga para el hemisferio norte, pero que al mismo tiempo el sol se alinea y termina su ciclo, se alinea con la tierra completamente, pues iluminándola. Entonces allí se acaba un ciclo y comienza otro ciclo. En realidad, administrativamente lo acabamos el 31 de enero del año, pero en realidad el año se acaba cuando inicia o cuando sucede el solsticio de invierno, que varía cada año, ¿no? Pero allí es donde ocurre verdaderamente eso. Y el Cristo para nosotros es este objetivo de concienciarlo. A ver, nos hacemos conscientes de las cosas y decimos, esta botella es botella y tiene agua. Entonces ya cuando vuelves a ver otra dices, pues es botella y tiene agua. Pero el Cristo, como tiene facetas ilimitadas, infinitas por no decir, nosotros tendríamos que tener esta habilidad para reconocer las facetas ilimitadas del Cristo también. Que el Cristo es amor. A ver, ¿cómo me soluciona esta cuestión sentimental? Que el Cristo es provisión. ¿Cómo viene esa provisión para mí? Que el Cristo es solucionador. ¿Cómo arregla este tráfico? El Cristo es perdón. ¿Cómo me perdona a mí? Y cómo borra y disuelve todos los efectos nocivos de esta situación negativa. Y así nosotros tendríamos que estar atentos de ese Cristo y ver, a ver, ¿qué más puede hacer mi Cristo? Así como si tuvieras un celular o una computadora, ¿qué más programas le puedo bajar? ¿Qué más puedo hacer con esto que está dentro de mí, que es mi esencia, mi vida?
Y ahí es donde han existido los grandes santos, los profetas, los seres que voy a probar al Cristo en fe, en amor, en paz, en poder. Jesús, el gran asunto de Jesús, que Jesús hizo todo, las facetas del Cristo, Él las expresó totalmente. Si mantienes tu corazón en calma, oirás al Cristo niño, tu Cristo interno nacerá y estarás allí para recibirlo. ¿Qué quiere decir esto de mantener el corazón en calma? ¿Cómo es mantener el corazón en calma? ¿Sin taquicardia? Y es muy interesante esto de la paz. ¿Qué sería la paz? La paz es que no pase nada en nuestra vida. Saber que pase lo que pase, todo estará bien. Que pase lo que pase, todo estará bien. Todo pasa. Confianza en Dios. Interesante, ¿verdad? Que pase lo que pase, Dios no se muda, dice una oración, ¿verdad? Que Dios se expresa y que Dios no se detiene de expresarse en esa expresión. Y por supuesto requiere esa confianza, ¿verdad? Requiere esa tranquilidad y esa observación de pues, estos ámbitos superiores y demás. Entonces... Y puede ser también hacer la respiración rítmica de como estar en paz, eso como te nivela, puede ser también. Sí, fíjate, esto es interesante. La respiración hace un trabajo equilibrador a nivel físico, a nivel etérico, a nivel emocional y a nivel mental. Eso sin lugar a dudas. Y eso es un muy buen trabajo y es una herramienta que todo estudiante de metafísica debe de trabajar consistentemente. La respiración en 4 pasos, que ustedes saben que uno es inhalar, retener, exhalar y quedarnos sin aire. Y todo es por la nariz. Entonces eso, digámoslo así, como técnica física, funciona muy bien para estabilizarnos. Se te quita la nata mental, cualquier emoción que esté ahí medio rancia se va de ti. Físicamente te despierta, te despabila. Fisiológicamente te hace un equilibrio energético o de temperatura. Cuando cambian muchísimo las temperaturas y demás, la respiración rítmica lo que te genera es un equilibrio térmico. Entonces no sufres de mucho calor ni de mucho frío. O sea, es una técnica, la verdad, magistral y es dada por un maestro que se llama Aeolus. Entonces sí es funcional. El gran asunto, por ejemplo, es que el Cristo en sí es la paz. Por sí solo, sin ninguna herramienta más. Pero el ser humano, qué interesante, cree que la paz viene de afuera o viene a través de algo. El Cristo en sí es paz. Lo único que tiene que hacer un estudiante en este caso es reconocer esa paz y decir, yo soy un remanso de paz. ¿Cómo es? Yo soy un remanso de paz. Porque el Cristo ya está dentro de ti. Lo que estás tú es activándolo, reconociéndolo, y esa presencia crística ya está presente dentro de ti con esa paz, con ese amor, con esa fe y demás. Es el reconocimiento de esa presencia de vida dentro de ti lo que hace todo el trabajito que tendríamos nosotros que darnos cuenta. Por ejemplo, una situación ya muy específica donde se está vivenciando o trabajando alguna apariencia, independientemente de la que sea, ¿cuál sería la práctica para mantenerse en esa paz? Ok, pensemos que esas apariencias pues son alrededor nuestro y todos son energías que en algún momento hemos movido. Pensemos nuevamente en estos trenes. Es un tren que se quedó sin trancas y que por alguna razón nosotros hemos impuesto una fuerza contraria a la paz, que por algo se viene hacia nosotros y ya se viene y uno es cuando allí detecta que hay un tren en movimiento que viene contra nosotros y uno tiene que empezar a detenerlo y decirle, te quito poder, te conjuro a desaparecer, yo soy paz, yo soy la presencia y yo soy un remanso de paz. Entonces vas con una mano deteniéndolo, digámoslo así, y con otra estás moviendo el tren, digámoslo así, en el sentido de la paz.
en el sentido de que todo funcione a favor, en bien y demás. Es reconocer la verdad crística a pesar de la apariencia humana que se está viniendo. Entonces, esa apariencia no es ni más ni menos que una fuerza, una energía que viene hacia nosotros y que hay que detener, dominar, trabajar. Y en este caso, tú tienes el Cristo dentro y el Cristo es paz, el Cristo es fe. Si fuera una apariencia de salud, yo soy la salud y el Cristo se activa dentro de ti para imprimirle ahora sí la fuerza, el ímpetu, el flujo de la salud hacia nuestra vida. Y todo depende de esa fuerza o de ese interés que nosotros le pongamos. No hay que, si viene muy fuerte, imagínense que un tren venga contra nosotros, pues con una embestida, pues tendríamos que empezar a primero agarrarlo y detenerlo y detenerlo y detenerlo con esos decretos hasta que eso suceda, ¿verdad? Tipo Superman. Hasta que se detenga todo eso, para eso están los decretos del yo soy, para eso le quitamos poder, para eso aplicamos el te conjuro a desaparecer, para que eso se borre, se disuelva y pues se transforme la situación. Entonces, los decretos son la forma del reconocimiento crístico y de quitarle poder, energía y fuerzas que nosotros mismos hemos generado en contra de nosotros, valga el asunto, ¿verdad? Porque se puede, o sea, se ve físicamente, manifiesta físicamente, pero al mismo tiempo también emocional y en sentimientos. O sea, ahí que se trabaja las dos cosas, ¿no? Quitarle poder, tanto a la emoción que se esté manifestando y lo que físicamente se esté viendo. Es muy interesante. Una apariencia, vamos a ponerle las cosas en su lugar, ¿verdad? Que eso es muy crístico. Cada cosa es cada cosa. Y una cosa no tiene que ver con la otra, no tiene por qué afectar a la otra, no tiene por qué separarnos de otra. Entonces, la apariencia es una cosa, nuestras emociones son otra cosa, nuestros pensamientos son otra cosa. Entonces, si nosotros trabajamos por medio de ese sistema, veremos que nuestros pensamientos son para trabajarlos puntualmente como pensamientos, nuestros sentimientos como sentimientos y el asunto como el asunto que es o la apariencia que es. Entonces tendríamos que hacer allí 3 tratamientos, si les gusta. O sea, porque sí, como tú lo has dicho, un asunto es lo que está pasando, lo que creemos y nos imaginamos, porque así funciona la mente, que nos va a pasar a raíz de esa apariencia o de esa situación que se desbordó. Pero en realidad es pura imaginación, es puro pensamiento y sentimiento. Entonces trabajas tu pensamiento, trabajas tu sentimiento y trabajas esa situación. La verdadera oración lo que hace es elevar tu mente primero, después elevar tus sentimientos y con la elevación mental y emocional que has logrado, detener eso. Eso es lo que se llama la oración científica metafísica y tiene su máximo desarrollo en la llave de oro. Pensar, sentir y hablar de Dios y solo Dios y decir Dios, Dios. Pero piensen ustedes como una escalerita. Tú piensa tu lámina de la presencia. Tú estás el monito aquí y tu presencia está arriba de ti y entonces con cada decreto vas subiendo tu escalera hacia tu Cristo y vas diciendo Dios, Dios, Dios y a medida que decretas escalas en pensamiento más alto y en sentimiento más alto. Dios, 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 Dios. Y viene dentro de ti una sensación cada vez de más altura, de más liviandad. Algo pasa que vas colocándote más y más y más y más. Dios, 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 Dios. Y eso produce el levantamiento de la mente. Cuando la oración llega a Dios, se queda con Él, pero entonces viene ahora sí un remanso de paz, que es la respuesta del Espíritu Santo. Te empieza de pronto a llegar una paz, una tranquilidad, un bienestar. Te sientes bien y dices, ¿por qué me siento bien si todo va, si está esta situación, si nada más hice la oración científica? Pero ese es el primer sentido de que tu llamado, tu decreto ya está teniendo respuesta allá arriba. ¿Cómo? Dios sabe.
¿De qué modo? Dios soluciona todo y acomoda todo. Pero tú ya hiciste tu trabajito de conciencia divina y eso es lo que se llama recibir la paloma del Espíritu Santo. Cuando sientes la paz. Decías, ¿verdad? Cuando vas en el tráfico y dices, tengo fe, pero no tengo fe, pero sí, a veces sí, pero dejo de hacer y ya no avanza, pero si sigo haciendo, avanza el tráfico. Bueno, la oración científica es que elevas tanto que algo pasa que ya esa situación dejó de importarte, dejó de tener un influjo sobre ti y solamente tienes paz, tienes una respuesta en tu corazón y tú sabes que algo pasó. Cambió tu estado emocional, cambió tu estado mental y te sientes bien. A veces viene como con un suspirito, pero ya depende de cómo respiren, ¿verdad? Porque algunos como que respiran siempre suspirando, entonces no sabemos, ¿verdad? Pero así se soluciona por medio de la llave de oro. Hay un templo en Puebla que se llama la Capilla del Rosario, es de mi madrina, la Señora del Rosario. Y entonces ella es un templo que es el trono, es de puro oro, es el trono dorado, tiene más oro ese trono a la Señora del Rosario que el Vaticano, que el trono del Papa en el Vaticano, para que tengan una idea. Pero todo lo que explica allí esa Capilla del Rosario es la elevación de la mente. ¿El rosario qué es? Dios, 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 Dios. Y ese rosario te va llevando a elevar, elevar, elevar. Y hasta arriba de la cúpula está el Espíritu Santo descendiendo. Entonces, esa es la mejor muestra de la llave de oro puro, que incluso Emmett Fox visitó cuando estuvo aquí en México. También estuvo aquí en Monterrey, fue a Tamazunchale, Ciudad de México. Entonces, muy interesante todo esto que pues nuestro abuelito Fox, el doctor Emmett Fox, pues legó, ¿verdad? Entonces ahí está. Tu contacto directo con Dios, debes encontrar al Cristo interno por ti mismo. Compruébalo por ti mismo. No nos creas nada, ve tú a saber, ¿verdad? Entonces, allí está. Tú, con tu Cristo interno, que es la conciencia divina, tú a través de ello ves, observas, piensas, sientes lo que está a tu alrededor y bueno, todo eso tiene su propia situación. Dice, mantén la atención en lo alto hasta que logres el sentido de la presencia de Dios y hasta que el Cristo interno llegue a ser un factor viviente en tu corazón. Cuando hay un problema, una dificultad por resolver, piensa para ti mismo, yo soy el Cristo interno. Puedes tocarte aquí tu entrecejo. ¿Cómo es? Yo soy el Cristo interno. ¿Cómo es? Yo soy el Cristo interno. Gracias, Padre. No te dejes llevar por nada. Dice, cuando hay un problema, una dificultad por resolver, decimos, yo soy el Cristo interno. Cuando aparezcan las cosas que te desilusionan, es el poder del Cristo interno que viene y te urge a que cambies esas cosas y puedes decretar. Si cargo el peso de algún resentimiento, lo dejo sobre mi Cristo interno y me libero. Se lo entregas a tu Cristo interior todo. Y el Cristo interno siempre es el Cristo sanador, soluciona cualquier situación. Tú le hablas a tu Cristo y le puedes decir, vamos a decirle todos, el Cristo en nuestro interior o el Cristo interno es la presencia de Dios en nosotros. Creemos en nuestra unidad con Él y confiamos en su salvación, su curación y su poder inspirador. Yo me apoyo en el Cristo interno y me apoyo en Él. Confío en que Dios resolverá todo problema particular. Yo coloco toda la carga sobre el Cristo interno. Gracias, Padre. Y bueno, esto es justamente lo que hemos preparado para el día de hoy al respecto del Cristo, de su nacimiento y demás. ¿Alguna duda? Sí. Por ejemplo, mencionas que hay que cuidarlo al principio. Sí. Bueno, yo tiendo a los extremos precisamente y me gusta confrontar, ¿no? O sea, verme en situaciones en las que yo pueda, ¿cómo decirlo? Fortalecer
Sí, o sea, lo pones a prueba. Ajá. Te sales a una calle peligrosa para ver si es protección, por ejemplo. Algo así. Algo así. Eres de mi club entonces. Al filo de la navaja. Al filo de la navaja. Entonces mi pregunta es esa, para ti algún consejo, si es, digo, no es que haya algo bueno o malo, pero en tu caso, o en el caso como enseñan aquí, se debe de alejar uno de todo primero y cuidarlo, fortalecerlo, estudiar. Mira, es justo mucho más sencillo, porque lo cuidas desde el ámbito espiritual. ¿Y qué quiere decir eso? Ve que tome agua, ve que tome aire, ve que coma. O sea, dale oración, dale meditación, estudia consistentemente las enseñanzas divinas que alimenten el Cristo. Porque toda cosa que alimente cosas del exterior no alimenta al Cristo, alimenta lo del exterior. Pero hay que saber muy bien cuáles son los nutrientes que de verdad van al Cristo. Y eso es lo que lo va a fortalecer. No importa si te sales a medianoche a un callejón, el Cristo ya en sí, desde su nacimiento, te está iluminando, te está sacando, te está poniendo bien, te está salvando. Y el Cristo lo único que ocupa es nuestro mantenimiento espiritual, y mantenerlo a salvo quiere decir también no exponerlo ante los demás. Por ejemplo, yo empecé a dar charlas de metafísica después de 3 años de conocer metafísica. No les voy a decir que ya me lo sabía todo, pero ya por lo menos mi Cristo había visto cosas, pues. O sea, había yo tenido ya respuestas, entendimiento, había visto manifestaciones de esto divino, y entonces ya con eso digo, pues Dios conmigo y nadie contra mí, ¿verdad? Todos conmigo, vénganse todos. Y empecé justo a eso, pero una persona cuando está justo en la etapa del nacimiento crístico no puede ponerse, no a dar charlas, puede ponerse a dar charlas, pero no se puede poner a defender o a, ¿cómo decirlo así?, a debatir sobre estas cosas, que en muchas de las ocasiones es la tendencia y demás, sino que solamente se debe dedicar a amarlo, a alabarlo, quererlo, darle enseñanza, pero no exponerse a que alguna persona venga y te diga cualquier negatividad y demás. Eso sería entregarle tu Cristo a un extraño, una persona discordante. Entonces, esas cosas, por eso en metafísica, pues no se debaten ni nada, no es un debate, esto es de trabajo interior. Se me ocurre, ahorita que les contaba que yo empecé en 2009, 2010, parte del, como que ahorita se me vino la idea de que parte de ese no avanzar fue el exceso de información en YouTube, porque yo veía todo lo que decía metafísica, todo lo que decía Saint Germain, todo lo que decía Ángeles, o sea, yo estaba así como, pues no había nadie que me dijera, entonces yo me metía a todos los videos. Es cierto, es muy fuerte. Problemas, porque fui a grupos de WhatsApp de arturianos, de lemurianos, y acabé en el psiquiátrico. No me frigues. Sí, se me abrieron canales, estuve a punto de desencarnar. No, ¿cómo? Sí, de verdad, y le contaba a Isra, mi problema fue que yo vi todo lo que había, porque yo no sabía que realmente hay como un camino, y el abuelo Tito Fox, digo Tito porque aquí se dice Tito a los abuelitos. Ajá. Estaba Tito Fox, que había una línea. Me gusta eso. Tito Fox. Tito Fox, y yo me fui pues con el que hablara de metafísica, y pues sí es muy peligroso, o sea, bueno, se los comparto. Exacto, dicen, ¿verdad? Decimos en México, el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca. Y aquí viene el gran mensaje, como diríamos, el que no conoce al Cristo, a cualquier barbón se le hinca. Pero conocer al Cristo, entonces, ustedes ya ven que requiere este acto de discernimiento, de entendimiento, y saber que el Cristo solamente va a actuar en nosotros, en nuestro pensamiento. Porque esa es la medida que todo lo que no es el Cristo no llega a trabajar con el pensamiento divino. Y por eso se
se ancla en que si eres de tal raza, que si usas tal talismán, que si las energías de canales o canalizaciones, que si esto. ¿Por qué? Porque están por debajo de la conciencia crística, necesitan actividades fenoménicas, que son justamente esas demostraciones aparentes de cosas que no tiene. El Cristo se demuestra, pero siempre en silencio. El Cristo trae manifestaciones y resuelve sin armar un alboroto ni nada por el estilo, sino que se expresa y ya. Y lo maravilloso del Cristo es que para los incrédulos, el Cristo está velado. Por la materia. Ajá. Y entonces dicen, se curó tal, fueron los medicamentos, es que le cambié el medicamento al niño, pero tú hiciste tu oración del Cristo sanador, fue el Cristo sanador el que lo sanó, fue su Cristo sanador. Ellos pueden decir angas y mangas que tomaron el jarabe de la abejita, da igual, tú invocaste al Cristo sanador y tú sabes qué es lo que está actuando allí. Y eso es metafísica para metafísica y es metafísica superior. Y si se dan cuenta, ese es el mundo superior del que se trata este asunto. Esa es la verdadera metafísica pura de la cual estamos trabajando. Por supuesto, es una materia muy sublime. Sí, bueno, recordando un poquito lo que comenta, cuando a veces vivimos de tantas cosas, en querer buscar la verdad, en querer buscar una enseñanza, llega un momento en que bueno, la encontramos, entonces tenemos un enfrentamiento con nuestra propia mente, culpabilidad, arquetipos, que la misma mente te ataca, por decirlo de alguna forma, y eso ya es como que cómo se puede trabajar. Yo no sé si no te pasa, pero... Sí, en las primeras fases viene la duda. Uno dice, a ver, estoy haciendo esto, ¿de verdad estoy estudiando metafísica? ¿De verdad estoy haciendo esto? Gratis. Bueno, ¿Por qué no me cobras? Sí, pero más es como que la autorrecriminación de que yo hice esto, y ahorita que estoy aprendiendo la ley, yo hice esto. ajá. Sí, yo creo que la clave es nuevamente el reconocimiento divino. Dios y tu Cristo es perdonador. Eso quiere decir que no te guarda ningún rencor. Cualquier cosa que tú le pidas que tu Cristo te perdone, te va a perdonar y te va a dar perdón de sobra. Entonces, esto es que nunca se nos olvide que los principios divinos, los aspectos divinos siempre son superiores en amor, sabiduría y poder a lo que nosotros podríamos imaginarnos. Entonces, eso solamente se logra con oración, ¿verdad? Con reconocimiento de oración afirmativa consistente. Y es justamente vigilar ese tipo de pensamientos, que ninguno viaje con nosotros en el nacimiento del Cristo interior, porque puede ser un Herodes, ¿verdad?, que está buscando acabar con la vida del Cristo y no se lo puedes dejar para nada. El sabio fue José, que en un sueño recibió del arcángel Gabriel la idea de huir a Egipto, escaparse de allí e irse a estudiar, educar, justo con los que conocían esto, que eran los de la hermandad de Luxor, en el templo de Luxor allí en Egipto, a orillas del Nilo. Entonces, allí estuvo el fortalecimiento del Cristo y por eso se educó 30 años hasta que estuvo listo Jesús, ¿verdad? En un entendimiento completo, pero después se volvió el maestro Jesús. Jesús el Cristo. ¿Valió la pena todo el estudio, todas las pruebas? Sí, todo. Entonces, pues ahí lo tenemos, ¿verdad? Si les parece bien, con esto cerramos esta actividad.